¿Listo? ¿Seguimos? ¿Nos escuchamos? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, entonces seguimos, a ver. Entonces, nosotros cuando comenzamos a analizar qué atributos debe llevar una entidad, esto no sale de nuestra imaginación, esto sale de los documentos. Cada documento que nosotros vayamos recolectando en la etapa de análisis nos va a permitir saber qué atributos debe tener cada entidad en mi modelo conceptual para luego pasarlo a mi modelo lógico. Así como, por ejemplo, las unidades didácticas, yo las encuentro en un documento llamado itinerario, porque ahí está toda la malla curricular de tu programa de estudio y de todos los programas de estudio. Por ejemplo, si este es computación, yo voy a encontrar, cuando haga mi análisis, voy a encontrar también, por ejemplo, el de contabilidad. Entonces, el programa de estudios de contabilidad. Y ahí van a haber muchas unidades comunes, como también van a haber unidades específicas que son propias del programa de estudio. Entonces, todas estas unidades deben pasar a esta entidad llamada unidad didáctica. Y todo lo que yo necesite debe estar acá. ¿Necesito su código? Sí. ¿Necesito el nombre de la unidad? Sí. ¿Necesito cuántos créditos? Sí. ¿Necesito cuántas horas? Sí. ¿Necesito a qué ciclo pertenece? Sí. Entonces, acá voy poniendo. Del estudiante. Necesito su número de DNI. Sí. Necesito su nombre. Necesito su correo, su teléfono, el sexo del estudiante, su fecha de nacimiento, su dirección. Sí, necesito todo eso. Inclusive el nombre del estudiante. De repente, comentábamos en una clase anterior, al instituto, a la escuela, colegio, universidad, no quiere tener todo junto, quiere tenerlo separado. De repente el nombre acá, pero de repente también quiere que el apellido vaya en otro lado. O sea, que no vaya acá los nombres y apellidos juntos, sino que en un atributo vaya los nombres y en otro atributo vaya los apellidos. Pueden solicitarte esto. ¿Sí? Entonces, depende de cómo los datos en esta organización estén establecidos. De repente acá dice, no, nosotros no codificamos a los estudiantes, entonces no hay código. O dicen, de repente nosotros sí codificamos a los estudiantes, pero no registramos su número de DNI. Entonces no iría. Va a depender de cómo tú estás estableciendo el análisis. La etapa de análisis en un sistema es muy importante porque de allí se obtienen los datos, ahí se obtiene toda la información necesaria para llegar a esta etapa de diseño. Acá estamos en diseño ya. En el diseño yo debo haber estudiado y haber recolectado toda la información. Si no, no llego a esto, me perdería acá. ¿Ya? Entonces esto de acá es un atributo que puede ser sí, no. Entonces la unidad didáctica. Si hubiera más, le seguimos agregando. Vamos a dejarlo ahí por el momento. A ver, tengo el programa de estudio. ¿Cuál sería la clave para el programa de estudio? ¿Me escucho, jóvenes? Sí, ingeniero. ¿Cuál podría ser? Ahora aquí, miren. De repente en la etapa de análisis, ustedes hay cosas que no van a encontrar. De repente, miren, yo tengo el itinerario de una carrera, de un programa de estudios, yo tengo todo el itinerario, pero las unidades didácticas están acá, ¿ve? Aquí están las unidades didácticas, pero en ningún lado me da un código. No hay un código de la unidad didáctica, no tienen códigos. No tienen códigos. Entonces hay situaciones en las cuales tú tienes que decidir como analista digamos, en concordancia con los que dirigen la organización,
¿qué debes ponerle aquí para identificar? Eso debe tener un identificador, porque si no, ¿cómo sabríamos cuando escogemos qué hacer? Porque, por ejemplo, técnica de comunicación es una unidad didáctica que se cursa en computación, pero así como se cursa en computación, se cursan en 7 programas más. O sea, esta unidad didáctica la llevan todos los programas de estudio, porque son los módulos transversales. Los módulos transversales, todos los programas de estudio terminan cursándolos. Y cuando ya bajan a los módulos, ahí ya son módulos específicos, ahí sí ya son por programa de estudio. Entonces, si yo quiero ordenar y me dicen, mira, pero ¿qué hacemos? Yo debo crear ese código. Yo debo saber cómo identifico a la unidad didáctica. De repente le pones números, de repente le pones letras. Tú vas a crear esto. Igual sucede con el programa de estudio. El programa de estudio, si no tiene un código o un número, de repente tú dices, no, vamos a ponerle un número nomás. Entonces le pones un número de programa de estudio. Pero de repente dices, vamos a ponerle un código. Tú determinas esto. De repente al programa de estudio computación le llamas 1, a civil le llamas 2, a contabilidad le llamas 3 y así sucesivamente, le estás poniendo un número. De repente dices, no, un código. Entonces de repente le llamas a computación le llamas CI, a contabilidad le llamas CO, a civil le llamas CC, a industria le llamas IA, a producción agropecuaria le llamas PA. Cuando no hay, tú debes ser el responsable de identificar la entidad. Por ejemplo, un atributo no común, ¿cuál sería? Un atributo no común. Deme un atributo. ¿El módulo? No, acá. Programa de estudio. Programa de estudio. ¿Qué faltaría acá? El nombre del programa de estudio. ¿Cómo voy a saber cuál es el nombre del programa de estudio? Entonces el atributo del nombre. ¿Qué más? Código. Ya, eso está por acá. Ya, puede ser número, puede ser código. A ver, ¿qué más faltaría? A ver, programa de estudio, a ver, nombre, número y nombre, nada más creo, no hay más que ponerle. De repente, cuando fue creada, cosas así. O de repente, un estado, mira. Esto en programación se utiliza mucho. De repente, un estado. ¿Para qué? Para saber de repente en el tiempo. De repente hay un programa de estudios que ya no se oferta. Ya no se oferta. De repente una carrera que se llamaba, no sé, telemática. Y de repente el programa de estudios telemática ya no se oferta en el instituto. Entonces, a través del Estado, yo le puedo decir que ya no se oferta. ¿Para qué? Para que cuando de repente alguien venga, quiero inscribirme en un programa de estudios, ese programa de estudios que ya no se oferta, ya no aparezca. ¿Ya? Entonces, cuando ya esto veamos base de datos, ahí vamos, nos va a ser muy importante estas cositas. Vamos dejándolo ahí. Ya no hay más, creo ya. Con 2 nos es suficiente. Ahora, el docente. Docente. ¿Cuál podría ser su clave primaria?
Su DNI. DNI del docente. DNI del docente. A ver acá, atributos. Podría ser el nombre del docente. Muy parecido al estudiante, ¿no? Sexo del docente. El correo del docente. Muy parecido al... Me voy a quedar con 3 nomás, ¿ya? Puede tener muchos más, ¿eh? Me estoy quedando por 3 nomás para avanzar. Este sería mi clave primaria. Y estos serían mis atributos. Mis atributos comunes, ¿no? Estos serían mis atributos comunes. Ahí. Ahora me viene la nota. Viene la nota. Esto lo vamos a dejar ahí porque ahora vamos a hacer una interpretación, ¿ya? De cómo, miren, una vez que yo tengo, o ya creo que tengo todas mis entidades, una vez que ya descifré mis entidades, cuáles son las que van a participar en mi sistema, ahora empieza mi gran tarea, comenzar a relacionar. Ahora debo empezar a relacionar. ¿Qué relación existe entre cada uno de ellos? ¿Qué relación existe entre cada uno de ellos? Y esto, aplicamos la lógica aquí ya. A ver, díganme ustedes. A ver, lo voy a poner aquí en el siguiente. A ver, tengo el estudiante. Tengo el estudiante. Tengo el docente. Tengo la unidad didáctica. ¿No sabía? Había el programa de estudio. El programa de estudio. Y estaba la nota también, ¿no? Algo más faltaba, a ver, 2, 4, docente, y 3, 4. Ahora lo que quiero es que ustedes me digan qué relación existe entre uno y otro. Entre uno y otro. O sea, comiencen a hacerse preguntas. ¿Cómo yo podría relacionar el estudiante con el docente con la unidad o el programa de estudio? O sea, ¿cómo podría relacionar cada una de ellas? No todas tienen que estar relacionadas como si estaría haciendo una permutación o estaría haciendo este con este, este con este, este con este y después este con este, este con este, este con... No es así. Sino relaciones lógicas. Y esto se hace a través de una serie de preguntas. Me hago preguntas. Por ejemplo, a ver. Quiero relacionar, por ejemplo, el estudiante con mis unidades didácticas. ¿Ya? Mi estudiante con mis unidades didácticas, o mi estudiante con mi docente, o mi estudiante con mi programa de estudio, o mi programa de estudio con los docentes. Entonces acá viene una teoría. Vamos a hacer una teoría acá.
Y vamos a poner algunas reglas acá. ¿Ya? Vamos a usar los símbolos. Por ejemplo, cuando yo trace una línea continua, esto significa obligatorio. ¿Ya? Una línea continua significa obligatorio. Cuando yo esa línea la trace a ver ahí más grande, ¿eh? Cuando esta línea sea discontinua, esto significa opcional. ¿Ya? Una línea continua significa obligatorio. Una línea discontinua significa opcional. Cuando la línea que parte es lineal, cuando algo parte y es lineal, esto es 1. ¿Ya? Esto es 1. Cuando la línea parte, eso es 1. Cuando yo vea una línea que al final termina en algo así, esto es muchos. Así como pueden encontrar este símbolo, a ver si lo puedo... ¿Ya? Esto es mucho, pero también puedo encontrar un símbolo así. Vamos a ver si hay este símbolo acá, creo que no hay. Lo voy a dibujar. ¿Ya? Pueden encontrar cualquiera de estas dos opciones. ¿Ya? Algunos usan este símbolo, una línea continua y un círculo al final, y otros usan esta línea continua y al final una patita de gallo que le llaman. Se le llaman patita de gallo. En ambos casos significa muchos. ¿Ya? En ambos casos significa muchos. Entonces, esta es la simbología que yo voy a tener en cuenta. Cuando tengo una línea continua, obligatorio. Cuando tengo una línea discontinua, opcional. Cuando parte en una línea continua, 1. Y cuando llega con el símbolo continuo, círculo o patita de gallo, eso significa muchos. Estos símbolos, grábatelos, tenlos ya presentes en tu cabeza y qué significan, ¿ya? Porque esto es lo que vamos a usar cuando se utiliza la relación de tablas. Entonces, ahora vamos a hacernos las preguntas. A ver, díganme ustedes, ¿qué entidades deben relacionarse? Primero se toman de parejas, ¿eh? Las relaciones se van haciendo en parejas, ¿ya? Entonces, díganme, ¿quién podría tener relación con quién? El estudiante con el docente. ¿Estudiante con quién? Con el docente. Con el docente. Vamos probando. Vamos probando. Un ratito, porfa.
A ver, vamos probando, a ver. A ver, dice estudiante con docente, ¿ya? Vamos a ver si esto tiene lógica, ¿ya? Esta práctica que vamos a hacer, así de estar tomando parejas, lo hacen con todo, hasta encontrar cuáles en verdad tienen relaciones. ¿Ya? Entonces vamos a ponerle aquí, notaciones, vamos a poner, ¿eh? Y aquí le vamos a poner las preguntas. A ver, vamos a tratar de ver si existe una relación entre un estudiante con docente. ¿Y cómo nos preguntamos? A ver, decimos, a ver, ¿de qué manera podría tener relación estudiante con docente? A ver, un estudiante, ¿cuántos docentes puede tener un estudiante? Muchos. Muchos. ¿Y un docente cuántos estudiantes puede tener? Igual, varios. Un segundito.
A ver, seguimos, chicos. Ya, entonces, decíamos que un estudiante puede tener muchos docentes y un docente muchos estudiantes. ¿Ya? Lo que sí vas a acordarte y grabarte de ahora en adelante es que nunca, ¿sí ve? Nunca dos entidades físicas pueden relacionarse. ¿Me escucho? Sí, ingeniero, sí. O sea, nunca vas a relacionar dos entidades físicas. ¿A quién me refiero dos entidades físicas? O sea, nunca vas a relacionar, por ejemplo, el estudiante con el docente. En otro caso, por ejemplo, nunca vas a relacionar un cliente con el producto, por ejemplo. ¿Ya? Nunca va a darse estos casos. ¿Cómo puedes llegar a hacer una relación entre un estudiante con un docente? A través de un intermediario. Este con es un intermediario. ¿Quién sería el intermediario, por ejemplo, para saber un estudiante, quiénes son los docentes de un estudiante? ¿Cuál sería el intermediario? ¿A través de qué los amigos? ¿Ah? ¿Los cursos? A través de las unidades didácticas. A través de las unidades didácticas yo sabría qué estudiante o qué docente le dicta clases a un estudiante a través de las unidades didácticas, pero nunca va a existir una relación física entre un estudiante y un docente, entre un cliente y un producto. Esto no va a existir, ¿ya? Entonces, esto destiérralo cuando hagas un diseño, ¿ya? Cuando hagas un diseño, esto lo vas desterrando. Lo vas desterrando. Entonces, desde ahí podría decir que ya tengo descartado relacionar el estudiante con el docente. No se va a poder relacionar esto. A ver, otra alternativa. A ver, el estudiante con la unidad didáctica. ¿Ya? Estudiante con unidad didáctica. Estudiante con unidad didáctica. Estudiante con unidad didáctica. Te vuelves a preguntar, el estudiante, ¿cuántas unidades didácticas llevará en el tiempo? Es decir, en el ciclo, por decirlo. ¿Cuántas unidades didácticas lleva un estudiante? Muchos. Muchas. ¿Ya? Me van a hablar en estos términos, ¿ya? Uno o muchos, ¿ya? Uno o muchos, nada más. Y una unidad didáctica, ¿cuántos estudiantes puede tener? Muchos. Muchos. ¿Ya? Muchos. Entonces, un estudiante puede llevar muchas unidades didácticas y una unidad didáctica puede tener muchos estudiantes. Por ahí puedo encontrar una respuesta ya. A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué más podría relacionar? Estudiante con unidad didáctica. A ver, unidad didáctica con programa de estudio. Unidad didáctica con programa de estudio. A ver. ¿Cuántas unidades didácticas puede tener un programa de estudio? Muchos. Muchas. ¿Y esa unidad didáctica a cuántos programas de estudio puede pertenecer? A uno. A uno, si fueran ¿qué? Si fueran específicas, ¿no? Si fueran específicas, esa unidad didáctica solo pertenecerá al programa de estudio. Sí, ingeniero, porque hay algunas unidades didácticas que lo llevan a veces todas las carreras, como por ejemplo informática en primer ciclo. Por eso digo, si fuera una unidad didáctica específica, lo llevaría solo el programa de estudio. O pertenecería solo a un programa de estudio. Pero si fuera una unidad transversal, ya no pertenece solo a un programa de estudio, pertenece a muchos programas de estudio. Entonces aquí tengo ese dilema, ¿no? Ese dilema. Si yo estuviera, por ejemplo, en una escuela, si mi análisis lo estaría haciendo en una escuela, en un colegio, por ejemplo, a nivel secundario, podría decir que esa unidad le pertenece a todos los grados, ¿no?
O por grados van las unidades, pero ya tendría una diferenciación. O si estuviera en una universidad y estoy en una carrera X, todas las unidades didácticas de esa carrera pertenecen solo a esa carrera, porque ese es su programa de estudio independiente. Pero acá hay unidades comunes. Entonces, una unidad didáctica puede pertenecer a muchos programas de estudio y ese programa de estudio puede contener muchas unidades didácticas. Pero vamos por acá ya, vamos encontrando una relación. ¿Qué más podría relacionar? A ver. Docentes con unidad didáctica. A ver, docente con unidad didáctica. A ver, un docente, ¿cuántas unidades didácticas puede llevar? Mucho. Muchas. Muchas. ¿Y esa unidad didáctica a cuántos docentes le pertenece? A muchos. Le puede pertenecer a muchos cuando de repente en tu organización la unidad didáctica la lleve, por ejemplo, un docente que lleva la teoría y un docente que lleva la práctica. Si yo tengo dos docentes, uno para la práctica y uno para la teoría, yo podría decir que esa unidad didáctica es llevada o es dictada por más de un docente. Si eso no pasara, por ejemplo, análisis y diseño de sistemas lo llevan con un docente. Entonces, ese docente lleva una unidad específica, pero esa unidad didáctica, análisis y diseño, solo le pertenece a un docente. ¿Ya? Entonces, estamos viendo que debo de ubicarme en el escenario. Debo ubicarme en el escenario. Si no, en algunos aspectos, yo puedo estar haciendo un sistema de notas para el instituto y funciona de una manera. Puedo estar construyendo ese mismo sistema de notas para una universidad y funciona diferente. Entonces, cuando yo programo, cuando yo realizo un sistema, ahí viene el gran error a veces de decir, ah, no, ya hice una base de datos para un instituto. Ah, es la misma para el colegio. Claro, puede ser la misma en entidades, pero en funcionalidad no. Entonces, cada sistema es un mundo diferente, con diferentes reglas. Hay que tener mucho cuidado ahí. ¿Qué más puedo relacionar? ¿Qué más puedo relacionar? Ingeniero, unidad didáctica con programa de estudio. Unidad didáctica con programa de estudio. Ya lo hicimos, creo ya. Ya está ya. Ya está, ingeniero, ya. Ya está ya. Es la emoción, ingeniero. La emoción, o estás haciendo cualquier otra cosa y no te das cuenta. Parece que fue eso, ¿ah? No, ingeniero, no fue eso, solamente que me emocioné mucho, pero yo fui a Perú, pero hoy tenemos que ganar sí o sí. Más tarde celebramos el triunfo de Perú, pero ahorita tienes que hacer primero tu relación de tablas. ¿Ya? Entonces, mire, tenemos tres posibles relaciones. ¿Ya? Tres posibles relaciones. Ahora voy a ir al software, ya luego que se termine el tiempo y volvemos. Voy a usar Erwin. Ya carguen, mientras tanto vayan cargando el Erwin, los que están trabajando con computador. Carguen el Erwin para diseñar estas tablas o estas entidades. ¿Ya? Ingeniero, una consulta. Basando todo, ¿podría ir estudiante con programa de estudio? Sí, ¿verdad?
¿Estudiante con programa de estudio? Claro, podría Sí. con programa de estudios.